Hoy, en La Música Te Llama, después de un año de ausencia, te enseño a tocar Boogie Boogie. ¡Empezamos! Vamos a empezar con la mano izquierda. Vamos a jugar con la nota de Do, la nota de La y la nota de Sol. Así que vamos a tocar esas corcheas que nos pone la partitura. E importantísimo, tenemos que tocarlas con swing, para que esto camine hacia adelante. Claro, igual te estás preguntando, ¿y qué es tocar con swing? Pues te voy a poner un ejemplo de lo que sería no tocar con swing. Si en la partitura borramos esa palabrita que pone swing arriba, esto sonaría así. Todo muy plano, eso no camina, eso va pa, 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 todas igual. Pero el swing tiene ese movimiento hacia adelante, eso que te hace mover el pie, eso que mueves la cabeza a ritmo. Atento, mira la diferencia. No olvides empezar a practicarlo despacio, con swing pero despacio. Luego súbele un poquito. Seguimos, vamos con la mano derecha. En la mano derecha vamos a tocar un acorde de C6, un acorde de do sexta. En posición fundamental sería la nota Do, Mi, Sol y La. Así. Pero esta vez, este ejercicio, vamos a hacer una inversión. Vamos a, en vez de tocar este Do aquí, lo vamos a tocar arriba. Entonces nos quedarían las notas Mi, Sol, La, Do. ¿Vale? Ves practicándolo. Venga, seguimos que vamos a juntar las dos manos. Primer ejercicio con las dos manos juntas. Ya tenemos claro lo que hace la mano izquierda. Y tenemos claro lo que hace la mano derecha. Ese acorde de C6 en inversión. Bien, pues vamos a ver cómo hace la partitura. Y va a caer este acorde en el primer tiempo. Allá vamos. 1, 2, 3, 4. Sencillo, ¿verdad? Pero esto todavía no camina, esto no es lo que queremos conseguir, pero es el primer paso. Vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Esta vez vamos a meter el acorde de C6 en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Allá vamos. 1, 2, 3, 4. Y puede que estés pensando, guau, esto camina, esto mola, pero qué va, qué va. Ahora es cuando va a empezar lo bueno. Vamos con el ejercicio número 3 y las síncopas. Ejercicio número 3, el ejercicio previo a empezar a sincopar el asunto y que empiece a caminar y sea mucho más divertido. Vamos a seguir la partitura. 1, 2, 3, 4. Sencillo, ¿verdad? Pues prepárate que ahora empieza lo bueno. Seguimos. Ejercicio número 4. Empieza lo bueno, empieza lo divertido, empieza la síncopa. Es meter este acorde en el tiempo débil. Como veis en la partitura, en la segunda corchea es donde caería el acorde. Ahí. ¿Vale? Tenemos que estar muy atentos, muy concentrados y ya verás cómo meter justo en la segunda nos va a hacer
esa sensación de ir hacia adelante. Y es donde ya el boogie boogie se dispara. Allá vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Has visto la diferencia de meter ese acorde en el segundo tiempo, en el tiempo débil, en la segunda corchea? Hace que vayas hacia adelante. Ya estás moviendo el pie, ¿vale? Seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos con el último ejercicio, el que ya nos va a hacer bailar, ponernos en pie y que esto sea ultra divertido. ¿Dónde vamos a meter el acorde? Pues como en el ejercicio anterior, vamos a meterlo en el segundo corchea, en el segundo tiempo, en el tiempo débil. Ahí. Y luego repetiremos en el tiempo 3. Vamos a poner la partitura. Vamos allá. Entonces esto sonaría así. 1, 2, 3, 4. ¿Notáis la diferencia del primer ejercicio, que era muy plano, que no caminaba, a esto? Pues esto lo conseguimos gracias a las síncopas. El meter el tiempo ahí en el tiempo débil hace que camine, que la locomotora vaya hacia adelante. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para no perderte lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Soy Dani, esto ha sido La Música Te Llama. Nos vemos pronto.